Durante estos días de guerra entre Israel y Hamás se ha hablado bastante sobre el sionismo y vamos a ampliar sobre esto invitando a Álvaro Cordero, nuestro periodista de historia, al estudio para que nos explique un poco más. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Bueno, empecemos. ¿Qué es el sionismo y qué defiende? Bueno, Jorge, hay que tener claro que el sionismo es una corriente política y eso significa que no todos los judíos tienen por qué ser sionistas y que también puede haber personas que no profesen la religión judía que pueden ser sionistas. Básicamente lo que defiende el sionismo es el derecho que tienen el pueblo judío de crear un Estado propio y a partir de ahí esta corriente sionista desde sus orígenes defendió que este Estado debía de estar en lo que ellos consideraban que eran sus territorios originales, que es más o menos lo que hoy en día ocupa el territorio, el país de Israel, el Estado de Israel. Entonces, esta lucha por el Estado ya data desde hace bastante tiempo, pero exactamente ¿cuál es su origen? Bueno, su origen y cómo nació el sionismo básicamente lo hizo en un momento de auge de los nacionalismos en Europa. Varias nacionalidades europeas que en ese momento no tenían un Estado formado, como puede ser la polaca o la checa, luchaban ya en esa época, a finales del siglo XIX, principios del XX, por establecer un Estado propio, y los judíos que había en Europa también lo hacían. ¿Qué pasaba? Que la población hebrea que había en Europa para finales del siglo XIX y principios del XX tenía un gran problema, y era que no tenía un territorio definido que donde se pudiera establecer ese futuro Estado, como a diferencia de otros nacionalismos. Entonces, en base a esto, el sionismo lo que defendía es que la población judía que había en Europa desde hacía ya casi 2000 años y que había llegado allá, recordemos, tras la expulsión del Imperio Romano tiempo atrás de los territorios que se conocían como Judea, lo que defendía el sionismo es que esta población judía era prácticamente imposible que se integrase dentro de las poblaciones europeas que había en el continente. ¿Por qué? Porque durante siglos esta población judía había sufrido numerosos rechazos, incluso matanzas masivas conocidas como pogromos, y la solución que encontraban a todo esto era crear este Estado. El primer congreso sionista se hizo en el año 1897, es a partir de esta fecha cuando se estima que el sionismo nace como tal, y fue ideado por un periodista austrohúngaro de religión judía, por supuesto, que se llamaba Theodor Herzl. Theodor Herzl sentó las bases de lo que conocemos como sionismo moderno, y a partir de las siguientes décadas, ya tras su muerte, los sionistas, el movimiento sionista empezó a movilizarse para conseguir que ese futuro Estado judío se estableciera en lo que entonces era una región, que era Palestina, que pertenecía al Imperio Otomano, y después se convirtió en un protectorado dependiente de Reino Unido. Con Reino Unido los judíos firmaron un acuerdo, el acuerdo de Balfour, en 1917, que es como la base donde se acogen los sionistas para defender esta creación de un Estado, y poco tiempo después, como varios cientos de miles de judíos empezaron a llegar a esas zonas, y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, debido al Holocausto y al terrible antisemitismo que se extendió por Europa, en forma ya de millones llegaron a lo que después sería Israel. Como ya todos sabemos, en el año 1947 Naciones Unidas defendió la creación de dos estados, la solución de dos estados, uno árabe y otro judío, y es aquí cuando se forma el Estado de Israel y ya lo que conocemos de forma más contemporánea. Y bueno, después de la creación del Estado de Israel como tal, ¿quedó el sionismo como una ideología política? ¿Cuál es la situación? Sí, así es. Aunque el sionismo, su punto principal era la creación de un Estado, una vez que ese Estado se establece en el año 1948, sigue existiendo en la política israelí, sigue existiendo de una forma no homogénea, de hecho es bastante heterogéneo el sionismo como ideología política. Podemos encontrar un sionismo más conservador o incluso más ultrasionista, que se conoce, que es una tendencia que roza incluso con la extrema derecha, o por el contrario un sionismo mucho más progresista y más liberal. Por ejemplo, para poner en terreno algunos ejemplos, el Likud, que es el partido que está ahora mismo en el gobierno y al que pertenece el primer ministro Benjamin Netanyahu, tiene una corriente que más o menos juega con el sionismo conservador, aunque dentro del gobierno que había hasta la guerra entre Hamás e Israel había tendencias políticas que eran
ultranacionalistas y ultraortodoxas. Esto significa que eran miembros que incluso habían sido acusados de racismo y que tenían una visión ultraortodoxa de la religión en la que confluía fácilmente la política con la religión. Estos eran algunos de los socios del Likud. Pero, por el otro lado, también hay casos de sionismo, como te comentaba, mucho más liberal o progresista, o incluso sionismo socialista que se dio durante las primeras décadas en algunos movimientos en Israel. Entonces, a día de hoy, por supuesto, el sionismo es muy importante en la política israelí, pero recordemos, no todos los judíos son sionistas. De hecho, hay judíos que se oponen al sionismo, son antisionistas y se oponen al papel que está teniendo Israel en las últimas décadas con respecto al conflicto entre Israel y los territorios palestinos. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta gran explicación sobre el origen y también la existencia del sionismo y los diversos tipos que has mencionado en esta amplia crónica. Te esperamos aquí en una próxima edición para seguir ampliando sobre este conflicto. A ustedes los invitamos a seguir con la programación regular de France 24 en español.